Hola, soy Julia, la hermana de Paco, la hermana gemela de Paco. Hoy no ha podido venir, pero voy a dar yo la clase, voy a hacer yo el vídeo de sintaxis de lógica de predicados. Yo también he hecho matemáticas, ¿eh? O sea que tranquilos que me sé el tema. Ay, bueno, vamos a empezar. Lógica de predicados, sintaxis. La primera pregunta ¿es suficiente la lógica de proposiciones para determinar si un razonamiento es válido o no? Vamos a responder a esta pregunta con el siguiente razonamiento. Todos los hombres son mortales. Por otro lado, Sócrates es un hombre. En conclusión, Sócrates es mortal. Bueno, este razonamiento parece lógico, ¿no? Bien, vamos a formalizarlo en lógica de en lógica de proposiciones. Entonces diríamos, todos los hombres son mortales, P. Sócrates es un hombre, Q. Sócrates es mortal, como conclusión, R. Bueno, es muy fácil ver que esta estructura deductiva no es correcta. Basta con dar P y Q como valoración igual a 1 y R hacer falso. Y no sale. Sale que la estructura deductiva no es correcta. Sin embargo, vemos que el razonamiento sí es correcto. ¿Por qué ocurre esto? Vamos a ver por qué. Primero tiene que ver con la formalización. La formalización en lógica de proposiciones es vasta. No es lo suficientemente sutil como para captar todas las sutilezas de ese razonamiento. Necesitamos ampliar nuestros esquemas de formalización para que pueda captar esos matices y determinar si ese tipo de razonamientos es correcto. Entonces, la formalización en lógica de predicados añade un concepto más, que es el de dominio. Es un conjunto no vacío, fijo, cuyos elementos son constantes y variables y que aparecerán en los predicados. Los predicados son como las variables proposicionales en lógica de proposiciones. Ahora iremos a ello. El dominio se designa por la letra D, ¿vale? Por la letra D. Cuando el dominio no se especifica, pues entonces se supone que estamos hablando en el conjunto más grande para el que nuestros enunciados tienen sentido. Y entonces hablamos del dominio universal. Después tenemos nuestros enunciados atómicos y moleculares, junto con los conectivos de la lógica de proposiciones. Que me atranco, perdón, estoy un poco nerviosa. Espero que me podáis perdonar. La lógica de proposiciones es un subconjunto de la lógica de predicados y muchas cosas que vamos a encontrar en la formalización de lógica de predicados ya están en la lógica de proposiciones. Continuamos. Constantes, también llamadas nombres de individuos, son elementos particulares del dominio universal. Los vamos a designar con las primeras letras del alfabeto, pero en minúsculas. Variables son elementos no determinados del dominio universal. Las vamos a designar por las letras minúsculas del final del alfabeto. ¿Vale? Más predicados. Esto es importante. Son relaciones o propiedades que se establecen entre los elementos del dominio universal. Y los vamos a designar por letras mayúsculas. En general, por ejemplo, P de X es una propiedad de los elementos del conjunto D representados por X. Eso es lo que van a ser los predicados. Propiedades o relaciones dentro del dominio D. Los predicados pueden tener cualquier número de argumentos, desde 0, y entonces hablamos de las variables proposicionales de la lógica de proposiciones, o 1, como en P de X, o 2, como en P de X y, o 3, en P de X y Z, etc. Esto también es nuevo, los cuantificadores. Los cuantificadores son afirmaciones sobre los predicados que determinan el rango en que dichos predicados son ciertos en el dominio D. Bueno, esto parece muy complicado, pero en cuanto demos los dos tipos lo vamos a entender. Los cuantificadores son universales y existenciales. Los universales se designan por la letra A al revés y decimos para todo X, P de X. Y esto significa que siempre se cumple el predicado P en el dominio D. El segundo tipo de cuantificador es el existencial y se denota por una E al revés, como en existe X, P de X. Y esto significa que existe al menos un elemento de D, X, para el cual P de X es cierto. Bueno, bien, vamos.
Ya se me están pasando un poquito los nervios, ¿eh? Ay, sí. Vamos a volver a formalizar el razonamiento de Sócrates, pero esta vez con lógica de predicados. El dominio D será el conjunto de personas. A será la constante Sócrates. P de X será el predicado X es hombre, X es persona. Esto suena un poco machista, ya lo sé, es que mi hermano se lo tiene que hacer mirar. Y Q de X será el predicado X es mortal, donde X está de nuevo en el dominio. Vale, pues entonces formalizamos y tenemos los siguientes. Para todo X, P de X implica Q de X. ¿De acuerdo? P de X es persona, implica Q de X es mortal. Tenemos P de A, porque Sócrates es una persona, y entonces concluimos Q de A. Este razonamiento ahora se ve claramente que es cierto. Más adelante, en las reglas de inferencia de lógica de predicados, veremos que eso es un tipo de modus ponens. Vale, bien. Voy a hacer el ejercicio 194, que dice lo siguiente. Tenemos un dominio que es actores de cine. Unos predicados que es P de X, X es muy popular. R de X, X es rico. Y N de X, Y, X hace regalo ahí en Navidad. Aquí tenemos una serie de afirmaciones de enunciados y los vamos a formalizar en lógica de predicados. Vamos allá. Hay un actor de cine que es muy popular. Bueno, pues simplemente existe X, P de X. ¿Vale? Todo el mundo ve que esto es así, ¿no? Hay actores de cine que no son ricos. Existe X tal que no P de X. ¿Vale? Bien. Todos los actores de cine populares son ricos. Para todo X del dominio, P de X implica R de X. Popular implica rico. Bien. No todos los actores de cine son ricos. Aquí hay dos maneras de formalizarlo. O bien negamos para todo X R de X, ¿de acuerdo? O existe X tal que no R de X. Los dos son equivalentes, como veremos en la parte de semántica de lógica de predicados. Seguimos. Sharon Stone es rica y popular. Esto lo vamos a formalizar por P de A y R de A, donde A es la constante y Sharon Stone. Hay actores que son ricos y hacen regalos en Navidad a Brad Pitt. Vamos a poner A como la constante Brad Pitt. ¡Qué bueno está Brad Pitt! ¡Oh! Sobre todo hace unos 10 años o así. ¡Qué bueno está! Justo antes de sus 40. Bueno, perdón, que es que se me va la olla. Entonces diría, existe X tal que R de X y N de X A. Existe un actor que es rico y le hace un regalo a Brad Pitt. Hay actores que hacen regalos en Navidad a todos los actores. Existe X tal que para todo Y, N de X Y. ¿De acuerdo? Recuerdo que N de X Y era el predicado X hace un regalo a Y. Hay un actor al que todos los actores le hacen un regalo en Navidad. Ahora se da la vuelta. Existe X tal que para todo Y, N de Y, X. ¿Vale? Ay, me gusta dar clase. Y por último, todo actor de cine hace regalo en Navidad a algún actor. Para todo X existe un Y tal que N de X, Y. Es decir, todos los actores hacen un regalo a Y. Fijaos que aquí el Y para cada X no tiene por qué ser el mismo, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a generalizar lógica de proposiciones. En lógica de proposiciones teníamos el alfabeto y ahora vamos a definir lo mismo, el alfabeto, pero por la lógica de predicados, ¿vale? Bueno, ahora vemos que la formalización ha requerido más elementos, cuantificadores, constantes, variables, y eso va a haber que incorporarlo en el alfabeto. Entonces, el alfabeto de la lógica de predicados a sub sigma es como sigue. Conjunto de constantes C, bien. Conjunto de variables V, conjunto de predicados, constantes lógicas, eso queda igual, cuantificadores, esto es nuevo de la lógica de predicados, y conjunto de conectivos, que eso también es común a la lógica de proposiciones y de predicados. Y por último, los símbolos auxiliares, que son los paréntesis y la coma. La coma que la vamos a usar en los conjuntos de fórmulas. Bueno, creo que esto es una generalización bastante directa de lógica de proposiciones, visto lo que hemos incorporado en lógica de predicados. Seguimos con unas cuantas definiciones. Se llama término o bien a una constante
o a una variable del alfabeto de lógica de predicados. Esta definición me va a hacer falta ahora, por eso la presento ahora. Reglas de formación, que sería lo siguiente que hay que generalizar de lógica de proposiciones a lógica de predicados. Regla 1. Tenemos un predicado con n argumentos y tenemos T1, Tn, n términos del alfabeto. Insisto, o son constantes o son variables. Entonces, P de T1, Tn es una fórmula, ¿vale? Bien. Las constantes lógicas también son fórmulas. Esto viene de la lógica de proposiciones. Seguimos. Si f es una fórmula, entonces no f es una fórmula también. La negación de una fórmula correcta es otra fórmula correcta. Esto está también en la lógica de proposiciones. Si f y g son fórmulas y las unimos con un conectivo binario, entonces tenemos una fórmula que es correcta. Esto es igual que antes, que en la lógica de proposiciones. Si f es una fórmula y x es una variable de f que no está cuantificada, entonces para todo x, f y existe x de f son fórmulas correctas. Vale, bien. Vamos a determinar si las siguientes fórmulas son correctas en lógica de predicados con las reglas anteriores. Este es el ejercicio 1.9.11. P de A, correcta. A es una constante y P es un predicado por la regla 1, P de A es correcta. P de A, no, amigo, no, esta no es correcta porque o bien P tiene dos argumentos y entonces falta el segundo, o bien si tiene uno sobra la coma. Q de x a, x es una variable, a es una constante y q es un predicado. Entonces por la regla 1, q de x a es correcta. Para todo i, para todo i, q de x a. Bueno, pues i no está cuantificando algo que no está en q. Esto no puede ser correcto. Va contra la regla 4, ¿no? Como no es así, pues esta fórmula no es correcta. R o P de B. Tomamos R como un predicado ceroario, es decir, como una fórmula de la lógica de proposiciones, como una variable proposicional. Y entonces es correcta por la regla 1. P de B, P es un predicado y B es una constante. Entonces R o P de B es fórmula. Para todo X, P de X o Q de X. Esta fórmula es correcta. Aquí tendría que añadir lo siguiente. Para ver que esta fórmula es correcta, tengo que hacer todas las comprobaciones de las reglas a todos los niveles de sus fórmulas. Entonces aquí empezaría diciendo, para todo X, F. ¿Es F una fórmula correcta? Que es lo que dice la regla de formación 4. Pues tengo que ver si P de X o Q de X es correcta. ¿Cuál es el conectivo principal? El O. Pues ahora tengo que ver que P de X es correcta y tengo que ver que Q de X es correcta. P de X es correcta por la regla 1 y Q de X es correcta por la regla 1. Entonces su disyunción es correcta y su cuantificación también. Esa sería la prueba entera, ¿de acuerdo? No seáis vagos a la hora de escribir las cosas bien. Las matemáticas son un acto de comunicación científica. Eso dice siempre mi hermano. Oye, yo creo que mi hermano es un poquito pedante a veces, ¿no? Bueno, como no está, no me va a oír. 7. Para todo X, no P de X, y existe Y, Q de X sí. Entonces, el existe Y cuantifica una variable de Q. Y luego, para todo X, por la jerarquía de los paréntesis, cuantifica a la X de P y a la X de Q. Luego es correcta. Esta fórmula, por las mismas razones o por los mismos argumentos, también es correcta. Vale, me lo salto porque ya es un poco repetitivo. Bien. Definición 1.9.12. Si una variable aparece sin cuantificar, bien por el cuantificador universal para todo o por el cuantificador existencial existe, entonces se dice que es una variable libre. Y en caso contrario se dice que la variable está ligada. En general, y para la semántica, que es el vídeo siguiente, nos interesan las fórmulas en que todas las variables están ligadas, es decir, que no hay variables libres, porque si no, el valor de verdad es difícil de determinar. Vale, continuamos, sí. Cuando una fórmula no tiene variables libres, se dice que está cerrada. Y ahora vamos a hablar del conectivo principal. Vamos a coger una fórmula no atómica en L sigma, ¿de acuerdo? En el conjunto de fórmulas de la lógica de predicados, y vamos a decir que F tiene conectivo principal si cae en uno de los dos casos siguientes.
O f se escribe como no g para alguna fórmula g, que sería el caso en que el conectivo principal es la negación, o es un conectivo binario cuando f es de la forma g conectivo binario h para ciertas fórmulas g y h, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa cuando no hay conectivo principal? Eso tiene que ver con los cuantificadores y decimos lo siguiente: si f es de la forma f para todo xg, o f existe xg, o f es una variable preposicional o las constantes t y no t, entonces f no tiene conectivo principal, ¿vale? Seguimos, vamos a generalizar el convenio de precedencia para la lógica de predicados. Por supuesto, va a recoger el establecido en lógica de proposiciones. Ahora, la negación tiene jerarquía 1, pero también el para todo y el existe. Son los tres conectivos de menor jerarquía. La disyunción y la conjunción tienen jerarquía 2 y la implicación y el bicondicional tienen jerarquía 3. Además, tenemos una serie de criterios de simplificación que ahora van a estar un poco ampliados. Primero, los paréntesis exteriores de una fórmula se pueden quitar, como lo hacíamos en lógica de proposiciones. Y en el caso en que haya dos o más conectivos que puedan ser el conectivo principal, nos vamos a quedar con el de mayor jerarquía. ¿Qué pasa cuando tenemos dos con la misma jerarquía? Bueno, pues entonces hay que usar el paréntesis. ¿De acuerdo? Esto, en cambio, lo podemos quitar. En el fondo, la 3 lo estamos quitando. Estamos, digamos, quitando la última parte de la 2. Si tenemos dos conectivos que tienen el mismo nivel, entonces podemos tomar el último como el conectivo principal y ahorrarnos algunos paréntesis. Vamos a hacer el ejercicio 1.9.16. Hay que decir si estas fórmulas son correctas en lógica de predicados, aceptando el uso del criterio de eliminación de paréntesis. Bueno, la primera, para todo px, es incorrecta porque le falta una x. ¿De acuerdo? La segunda, esta fórmula es correcta y su conectivo principal es el bicondicional. Eso nos lo ha dado la jerarquía de paréntesis, ¿de acuerdo? La fórmula es abierta porque la variable x de t de x no está cuantificada. En principio no es que sea incorrecta, pero no es el tipo de fórmulas que vamos a usar en la semántica. Existe x p de x implica existe s de y, y a continuación existe z s de z. Esta fórmula es incorrecta porque falta un conectivo binario en la expresión del consecuente. Es muy obvio, ¿de acuerdo? Esta fórmula es correcta y cerrada por el alcance de los paréntesis, ¿de acuerdo? Tenemos para todo x existe y todas las variables que están en los predicados de la fórmula son x e y. Para la fórmula 5 tenemos que el existe solamente se refiere a s de x, ¿de acuerdo? Con lo cual las variables x, y quedan libres en el consecuente. O sea que esta fórmula es correcta y además está abierta. Esta fórmula no es correcta porque sea z no aparece la variable y entonces no hay nada que cuantificar y por tanto es incorrecta. Bueno, pues hasta aquí ha sido la clase. Gracias por vuestra atención y, como dice mi hermano, ¡seguimos aprendiendo!